electoral también. Esta emergencia se va prolongando cada vez más y vemos con preocupación las noticias desde fuera, que el siguiente foco no encendido es todos los países del sur, América Latina, y hay un tema diferenciado. Entonces, el proyecto también está tomando algunas alternativas de respuesta en coordinación con el donante, con los actores, en algunos países más que otros donde estamos interviniendo y ya será motivo de otra conversación, pero lo que queremos es hacerles entender que estamos y saber sobre todo sobre que estamos en una agenda amplia. Y en esa línea se viene implementando este ciclo de conferencias internas de los socios en este frente interno, diríamos, que nos parece sumamente interesante, porque si bien es cierto, ya muchos de los 4 socios anteriores conocen ya en gran parte el trabajo de uno y otro, y algunos incluso han tenido la oportunidad de visitar Perú y ver el trabajo de cerca de lo que se hace. Hay socios nuevos que no han tenido la oportunidad y por eso que pedimos a Rebeca que trate de hacer una presentación completa, ¿no? Partiendo de cero para tener un contexto, porque la experiencia peruana, como van a ver, no es de este proyecto nomás. Esto empezó naciendo desde el año 2008, tiene una década de experiencia acumulada y en varios procesos, y hubo procesos también que han sido financiados por la Unión Europea. Entonces, bueno, me siento muy bien y contento de volver a dar la apertura, desearles éxitos a todos y que sea provechosa esta discusión. Obviamente el contexto es diferente, se van a dar cuenta de ustedes, y cualquier otra información que haya que complementar sobre la experiencia peruana, con mucho gusto, porque saben ustedes que yo hasta hace unos meses previos a Rebeca, yo estoy a cargo de la Coordinación Nacional de Perú, entonces tengo información y conozco de cerca este tema. Y a la vez también contarles que próximamente estamos por el siguiente ciclo de charlas en el webinar con actores externos y estamos coordinando justamente detalles y ahí me va a tocar a mí exponer. Pero lo único que les puedo lanzar como idea y adelanto es que va a tener que ver pueblos indígenas y el COVID, más o menos va a ser el tema, ¿no? Entonces es un tema de actualidad y con ello yo le doy la bienvenida, gracias Karen una vez más, a Gaby y a todo el equipo que están haciendo posible y desearle éxitos a Rebeca. Bienvenidos, bienvenidas y siéntanse en libertad, estamos en casa y vamos a comenzar esta presentación. Gracias, seguimos conversando. Excelente, muchas gracias, Braulio. Entonces, te doy la palabra, Rebeca. Agradecemos, bueno, tu presentación, que tengas entre unos 20 a unos 25 minutos. Después ya podremos profundizar un poquito más con las preguntas que vendrán por parte de todo este gran grupo. Tenemos al momento 23 participantes. Si gustan prender un segundito su cámara solo para saludar hasta que Rebeca se prepare para su gran presentación. Súper lindo estar todos reunidos desde distintos lugares. Hola, buenos días a todos. Hola, un gran gusto. Hola, Tania. ¿Cómo están? Rica, qué chévere. Aquí estamos. Hola, hola. Estamos al menos ahorita sí haciendo un conteo rápido de unos 8 países. Así que es súper lindo ver así desde tantos distintos lugares. Excelente. Bueno, entonces con ello, pues ahora sí, no olviden también de tener apagados sus videos mientras Rebeca presenta, para que así no haya nada de interferencia de ruido. Ahorita yo les estoy haciendo mute a algunos de ustedes. Perfecto. Entonces con ello, pues, Rebeca, es todo tuyo. El Zoom es todo tuyo. Okay, gracias. Buenos días con todos. Espero que estén pasando una cuarentena con sus familias, compartiendo. Yo voy a iniciar mi presentación. Por favor, me avisan si se puede ver bien mi pantalla. Sí, se ve súper bien. Okay. Entonces, como ya les mencionó Braulio, yo les voy a contar un poco el tema de las veedurías indígenas y la gestión de bosques comunitarios, la experiencia en Perú. Él ya les comentó que esta experiencia ya viene desde el 2008. Entonces, lo primero que quiero es poner
enmarco el escenario de intervención en donde estamos, ya que muchos no conocen exactamente dónde es que está el proyecto y dónde es que se está desarrollando con más fuerza el tema de las veedurías forestales. Entonces, estamos en Perú, en la región Ucayali, ¿no? Estamos en la provincia de Atalaya, específicamente estamos en los distritos de Raimondi y un poco Tahuanía, me parece, sí. Esas son las 12 comunidades en las que intervenimos, y para dar un contexto, en esta zona aproximadamente hay 3 millones de hectáreas de bosques, el 65% de la población es indígena, está en comunidades nativas, hay 206 comunidades nativas en esta área. Tenemos que estas comunidades están rodeadas por áreas naturales protegidas, como es la Reserva Comunal del Sira, el Parque Alto Purús, la Reserva Territorial Nahua. Ahora, de acuerdo a datos de Geobosque, esta zona tiene una tasa de deforestación un poco baja, 0.05 anual, pero con estudios, digamos, más recientes se ha visto que esta tasa ha subido un poco más. Ahora, esta zona también es la naciente del río Ucayali, y acá también tenemos lotes petroleros, y hay una carretera que ingresa desde, digamos, desde Lima directamente para esta zona, lo que está generando también una mayor migración para esta área, y bueno, también un poco más de actividades ilícitas también, ¿no? El contexto, acá les quiero conversar un poco el tema de cómo se hace el aprovechamiento forestal en comunidades nativas. Entonces tienes dos formas de hacer el aprovechamiento, uno es para autoconsumo y subsistencia, y otro es para fines comerciales. En fines comerciales tenemos dos modalidades de trabajo: las comunidades con autoridades forestales que les brindan el asesoramiento, como por ejemplo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que delimitan un área de bosques para que ellos lo conserven, y con base a eso les dan algún tipo de beneficio, ¿no? Y las comunidades con las empresas, que es lo que se da más, ¿no? Que hacen digamos, un contrato con los empresarios son los que aprovechan y les dan utilidades, digamos, a la comunidad. Esas son las dos formas que se hace el aprovechamiento forestal en comunidades nativas aquí en Perú. Ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Cierto? La problemática tenemos resumido en estas diapositivas, en estas imágenes. Lo primero es que las gentes o las personas de las comunidades nativas conocen muy poco de la legislación forestal, ¿no? Están muy poco capacitados, no conocen mucho del tema de hacer planes operativos para el aprovechamiento. Entonces por eso es que normalmente hacen contratos con empresarios forestales, ¿no? Ahora, como no conocen mucho el tema de la ley forestal, incurren en multas, ¿no? Que esa ha sido una de las problemáticas más fuertes. Tampoco saben cuánto es el potencial que tienen dentro de sus bosques. Conocen, o sea, que tienen varias especies, pero no saben, digamos, contabilizar en metros cúbicos cuánto es lo que tienen, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Genera que hayan, digamos, convenios desiguales entre el empresario y las personas de la comunidad en detrimento de las comunidades, ¿no? Como el empresario muchas veces hace lo que quiere, hace que la comunidad sea por multas, o sea, se les dan las multas porque no cumplen con lo que dice la ley, y eso genera que sean amonestados por el Estado, ¿no? Que eso es principalmente digamos, los problemas que tiene la comunidad, ¿no? Capacidades, no conocen lo que tienen, se aprovechan de ellos, y por ende luego son multados con digamos, aproximadamente en Atalaya ha habido 1 millón de soles de comunidades nativas que han sido multadas por el OSINFOR, ¿no? Ahora, para tener también en contexto cómo es la estructura organizativa de las comunidades o de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos primero digamos, una cabeza nacional, una organización nacional que es el AIDC o CONAP,
¿no? Luego vienen sus bases regionales que están a nivel subnacional y vienen comunidades nativas. ¿Por qué les menciono esto? Porque también hay 3 niveles de veedurías en el Perú. Una veeduría forestal nacional que está en el seno de AIDESEP, tenemos veedurías forestales indígenas que están en los senos de las bases regionales, como en el caso de Atalaya tenemos esa figura, y tenemos veedurías forestales comunitarias que están en las comunidades nativas, ¿no? Que ya son manejadas por las mismas comunidades nativas. Ahora, ¿qué es la veeduría forestal? ¿No? Es una instancia técnica, ¿no? Que es creada por asamblea comunal. Esta instancia técnica lidera principalmente la gestión territorial y de los recursos naturales en las comunidades nativas, y principalmente se encarga de administración, control y monitoreo y vigilancia en el territorio de la comunidad, ¿no? Este es el concepto de lo que es una veeduría forestal. Es muy importante decir que esta instancia técnica tiene que ser reconocida por la comunidad y también por otras autoridades, que yo más adelante les voy a pasar a presentar. Perdón. Ya. Ahora, ¿cómo ha sido el desarrollo en el Perú de las veedurías forestales? Primero, en el 2008, a raíz de esta problemática que hemos visto de desconocimiento de la legislación, de conocimiento del potencial forestal, todo esto, en Ucayali se creó la veeduría de Oraú. Ahí inició, ¿no? En el 2009 se suscitaron los conflictos de Bagua. Fue muy fuerte el tema de Bagua en Perú porque las comunidades nativas se levantaron en contra del Estado y hubo muertes, y hubo desapariciones, y hubo encarcelaciones, ¿no? Entonces, a raíz de este conflicto de Bagua, se comienza a gestar una nueva ley forestal. Pero antes de eso nació en el 2010, ya en AIDESEP, en la cabeza, en la parte nacional del Perú, de las organizaciones nacionales, la veeduría nacional de AIDESEP, para que también participe en la formulación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue el 2011, ¿no? Y también ese mismo año se creó la veeduría en Loreto, de Corte. Posteriormente se fueron creando otras veedurías más adicionales, como en Madre de Dios y en San Martín, en el 2013, y en el 2014, con otros proyectos también financiados por la Unión Europea, se creó la veeduría de Corpía, ¿no? Con la que nosotros actualmente trabajamos. En el 2015 se formuló y se aprobó el reglamento de esta ley forestal, pero hubo todo un proceso de consulta previa para esta formulación de reglamento, ¿no? Y en esta consulta previa participaron las veedurías que ya les mencioné, ¿no? Y gracias a eso se creó un reglamento específico para comunidades nativas. En este reglamento se reconoce a las veedurías que pueden ser los comités de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, ¿no? Ahora, hasta este momento, ¿no? Vemos que las veedurías que se han formado han sido en organizaciones, ¿no? Ahora, el 2017 ya comienza el proyecto Amazonía 2.0 y se crean las veedurías de FECONAPA, que también es una organización, y ojo, acá se crean 12 veedurías forestales comunales, es decir, en las comunidades, en el mismo seno de la comunidad, con gente que vive en la comunidad. Es muy importante recalcar esto, ¿no? Ya en el 2018 se modifican los estatutos de las comunidades para que las veedurías tengan ya un respaldo legal y político dentro de la misma comunidad, ¿no? Y con esta modificación de estatutos se presentaron ante la autoridad para ser reconocidas por ellas, ¿no? En el momento hay 9 veedurías que son reconocidas por la autoridad, en este caso local forestal, ¿no? Como comités de control y vigilancia forestal. Perdón. Ojo, acá ya hay veedurías en organizaciones
y en comunidades nativas. Ahora, es muy importante tener en cuenta cómo ha sido la elección del veedor. Ojo, el proceso debe ser totalmente transparente, este proceso de elección del veedor, para lo cual primero se hace una difusión del perfil, que es lo que debe tener el perfil de un veedor comunal, por ejemplo, que tiene que ser mayor de edad, que tiene que tener al menos secundaria completa, que debe tener conocimientos un poco de manejo forestal para que ya con esa base pueda estar capacitado adecuadamente, ¿no? Luego, se socializan cuáles son sus funciones del veedor y cuáles también son sus derechos, ¿no? Y se presentan, digamos, se pueden presentar varias personas y en asamblea comunal o junta directiva, ¿no? Se elige el veedor de una terna, o sea, todos tienen que estar informados por qué ha sido elegida esta persona y cuáles son las capacidades por las cuales ha sido elegida esta persona, ¿no? Esta persona también debe gozar de la confianza de la comunidad. Ahora, ¿cómo se ha institucionalizado en el Perú el tema de las veedurías? Primero, está todo. Okay. Primero se crearon las veedurías como instancias, ¿no? Y estos, a la par se actualizan en sus estatutos para que sean reconocidos y tengan el respaldo político y de la comunidad, como ya les mencioné. Luego se elige al veedor, ¿no es cierto? En este proceso anterior que les indiqué. Luego se acredita ante a la comunidad y sus organizaciones, se los presenta mediante cartas a las organizaciones, a las comunidades y también a las organizaciones públicas y privadas para que sepan que haya una veeduría constituida y que para cualquier trámite o acción relacionada con la gestión de bosques puedan acercarse a ellos como, digamos, una contraparte. Luego se hace la capacitación y el empoderamiento de esta veeduría, ¿no? Viendo teniendo en cuenta el perfil inicial de la persona que ha sido elegida, ¿no? Luego se hace la planificación del trabajo, es decir, se ve su plan de trabajo, su plan de monitoreo, ¿cierto? Una vez que ya se tiene todo esto, ya se manda la solicitud y para que sean reconocidos ante la autoridad como comités de control y vigilancia, y dentro de los comités de control y vigilancia está conformado por custodios forestales. Ese es el nombre que le da la ley, ¿no? Pero los custodios forestales en sí son los veedores comunales que han sido elegidos, un grupo de veedores que ya han sido elegidos previamente. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos veedores? El primero es brindar asistencia técnica a la comunidad, ¿no? Es la representatividad ante diferentes instituciones, ¿no? En reuniones, en reuniones de trabajo, en talleres, ¿no? Y hacer el monitoreo de los bosques. Esas son sus tres principales funciones que tienen que dar los veedores comunales. En el tema de monitoreo, se hace el monitoreo de la cobertura del bosque, ¿no? Que es un monitoreo permanente y es planificado. En este monitoreo de la cobertura del bosque también se hace un monitoreo a demanda de las circunstancias, es decir, por ejemplo, si yo estoy caminando y de pronto veo que hay algo de deforestación en una zona, voy y hago el monitoreo de por qué está ahí, ¿no? No estaba planificado inicialmente, y el otro es acompañamiento de instituciones y corroborar alertas. Muchas veces las instituciones como los INFOR, que es el organismo de supervisión de los recursos forestales, piden entrar a la comunidad para monitorear cómo va el avance de los planes de manejo o del área de aprovechamiento de la zona. Entonces, el veedor tiene que acompañar a estas instituciones para hacer esa verificación. Perdón. Tenemos también el monitoreo de la gestión de la gobernanza, ¿no? Que están centrados en indicadores de institucionalidad, cómo está conformada la comunidad, si tiene planes de vida, si tiene
estatutos actualizados o estatutos que contemplen digamos, el manejo y uso de los recursos naturales, cómo está el tema de su transparencia, cómo se toman las decisiones, si se toman en asamblea comunal o no, si se rinden cuentas, etc., ¿no? Y cómo es la gestión comunal, ¿no? Si se hace aprovechamiento, qué otras actividades más se puedan hacer. Y el tema ya propio del monitoreo del aprovechamiento forestal. Acá quiero detenerme un poco porque comparando con otros países, Perú es el único país, digamos, que en el momento hace aprovechamiento forestal dentro de las comunidades nativas. Como ya le expliqué, mediante dos modalidades, autoconsumo y subsistencia, y con contratos con terceros, ¿no? Entonces, para el monitoreo del aprovechamiento forestal normalmente está acompañado también por el empresario, ¿no? Por el regente de la empresa. Acá quiero también resaltar que lo otro que se hace es la comprobación de alertas de geobosque, ¿no? Geobosques es un portal del Estado que te alerta sobre áreas de deforestación o posibles focos de deforestación en zonas de las comunidades. Estas comunidades, digamos, como ya están mapeadas, se les ha dado esa base de datos a Geobosques y ellos mandan alertas de que si ocurre o no deforestación en su zona. Entonces, si ellos reciben la alerta de deforestación por parte de sus organizaciones indígenas, que son ellas las que ven este sistema, el veedor indígena, ¿no? Van a verificar en campo de qué se trata, ¿no? Y lo reportan tanto a la asamblea comunal si encuentran alguna actividad ilícita, como a su organización. Por ejemplo, normalmente ellos son avisados cuando tienen un área mayor a 3 hectáreas deforestadas para que vayan a ver de qué se trata. En la mayoría de las observaciones que ellos han hecho, han visto que se trata de apertura de caminos para aprovechamiento forestal o aperturas de chacras. Pero hay un caso emblemático que sí se detectó tala ilegal en una comunidad. Se logró que se detenga, que se inmovilice 186 metros cúbicos de madera, en una comunidad que se llama Chicosa, y que se detenga el tractor que estaba ahí haciendo las actividades de aprovechamiento. Esto ya ha llevado un proceso, se ha judicializado, han accionado ahí la autoridad forestal local, la Fiscalía Ambiental, para dar proceso digamos, a actividades, a un juicio penal, digamos, por estas actividades ilícitas, ¿no? Entonces, estas alertas sí son muy importantes para ellos, porque también no solamente les dicen si si se están abriendo chacras que son ellos mismos o viales, sino también detectan actividades de otras personas. Ahora, ¿qué es lo que queremos teniendo las veedurías? Que se pueda mejorar el escenario de la comunidad teniendo una buena gobernanza, es decir, la comunidad está informada de lo que tiene, conoce sus derechos, está capacitada, puede hacer un seguimiento a sus actividades de aprovechamiento forestal, informa en asamblea comunal todo lo que va, digamos, realizando durante el tiempo de la gestión de la veeduría. Ya se ha visto que esto ha generado que no se emitan multas a las comunidades que tienen veedurías, porque como están informados, saben qué es lo que tiene que mantener qué es lo que tiene que tener su plan de aprovechamiento. Entonces, como están detrás de esas actividades, ven que si algo no está dentro de lo que ellos están informando a la autoridad, lo paran y se defienden mejor, digamos, ¿no? Entonces, las comunidades, en el momento que tienen veedurías, ya
ya no han vuelto a obtener multas por parte del organismo de supervisión de recursos forestales porque han cumplido a cabalidad con todo lo que se pide dentro de los planes de manejo, ¿no? Ahora, ¿qué avances y logros ya se ha tenido en estos, digamos, desde el 2008 a la actualidad, ¿no? El primer logro importante que se ha tenido es que han sido reconocidas las veedurías dentro de la política forestal y dentro de las legislaciones forestales. Esto hace también que sean reconocidas por las instituciones públicas, ¿no? Que ya se les dé, digamos, un aval político, un aval para que ellos puedan accionar también, ¿no? También son reconocidas en los procesos de elaboración de proyectos, y en este caso han sido incorporados en el proceso de elaboración del Programa de Inversión Forestal del Perú, ¿no? También han sido fortalecidas las veedurías por la cooperación internacional. Ha estado la Unión Europea, también ha estado USAID en este proceso, ¿no? Y este año, el año pasado, ¿no? Han logrado que se aprueben lineamientos para la compensación de multas. Acá me detengo un poco, les explico que inicialmente solamente había una modalidad de compensación de multas para las comunidades, y gracias a estos lineamientos ahora ya hay 6 modalidades, o sea, tienen más opciones de poder compensar las multas que han sido generadas por el OSINFOR. Ahora, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, el primer desafío y uno de los más complicados es tener la sostenibilidad financiera para las veedurías, ¿no? El proyecto apoya al mantenimiento financiero, pero una vez que nos vayamos hay que ver cómo se mantienen las actividades, ¿no? Ahora, otro desafío que se tiene es ampliar a más veedurías forestales comunales. En este momento solo hay 12 en Atalaya y son 202 comunidades nativas, entonces es un poquito en comparación del universo de comunidades. Eso solo es en Atalaya, y a nivel nacional hay aproximadamente 1.800 comunidades nativas. Entonces sí sería una estrategia para el manejo de los recursos forestales ampliar las veedurías forestales, ¿no? Tener más veedurías forestales comunales. Otra es asegurar la asistencia técnica permanente a estas veedurías por parte, no solo de las organizaciones, sino también por parte del Estado, ¿no? De su contraparte, que es el Estado. Un tema muy importante es también contar con más profesionales indígenas, o sea, más técnicos forestales o más ingenieros forestales que puedan, que puedan tomar, digamos, asesorar más a las comunidades nativas en su idioma, saben acercarse más a ellos, saben cómo capacitarlos y que esta capacitación sea más efectiva, por ejemplo, ¿no? Algo que nos hemos dado cuenta ahora es que se debe apoyar el proceso judicial post-monitoreo, ¿no? Con abogados. Eso no estaba previsto en ningún lado, ¿no? Con abogados, haciendo el seguimiento con abogados, apoyando para los ingresos de supervisión, por ejemplo, de la Fiscalía Ambiental para levantar actas, que también piden apoyo en este tema, ¿no? Entonces, sí se tiene que considerar esto para a futuro, ¿no? Para no dejarlos solos tampoco a las comunidades nativas, ¿no? Ahora, otro desafío es implementar más escuelas de veedores, capacitar a más personas de las comunidades que tengan capacidades o que quieran ser veedores comunales, entonces que haya más espacio para esta capacitación de los veedores. Y ampliar el monitoreo a una visión más paisajística. Nosotros nos enfocamos mucho en el monitoreo, digamos, del bosque, de los recursos forestales maderables, pero también tendríamos que ampliar el tema de fauna silvestre, ¿no es cierto?, para que sea más holístico, digamos, el tema, porque ellos viven, el bosque es su todo para ellos, entonces sí sería bueno ampliar una visión más de paisaje. Y eso sería todo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda, estaré al pendiente.
Excelente, muchísimas gracias Rebeca, qué interesante presentación y realmente ver también que, bueno, Perú es el país que justamente tiene como esta trayectoria sobre la conformación y la institucionalización, digamos, de estas veedurías forestales, súper interesante y estos distintos niveles también. Entonces, bueno, yo creo que sí hay varias inquietudes, yo tengo por ahí también una pregunta. Entonces, en el chat, justo Javier tenía una pregunta y después Carlita, quizá podemos hacer, yo sugeriría que justo aprovechando este espacio en el cual podemos también prender nuestros audios y cámaras, lo que vamos a hacer es hacer una ronda. Entonces, si gustan, por lo pronto estarían Javier, después tenía Carla una pregunta y Tania, me imagino que tú también. Entonces podemos tendremos unos 15, 20 minutos de preguntas. Entonces, me pueden avisar a mí por el chat mismo, ustedes me pueden escribir si es que tienen una pregunta y así yo les voy dando como digamos la palabra. Entonces, vamos a empezar con Javier, que tenía una pregunta. Adelante, Javier. Hola, buenos días a todos, todas, ¿cómo están? Gracias, Rebeca, por tu presentación. Felicitaciones, está muy bien. Sí, yo había preguntado por el chat, pero ya que me dan la oportunidad de mostrarme y hablar, quería preguntarte, Rebequita, que, ¿con qué frecuencia ustedes reciben las alertas de Geobosque para que ustedes puedan verificarlas? Y luego esa información de la verificación, ¿cómo retorna? ¿En qué formato? ¿Cómo devuelven para incorporar a un sistema nacional? Y ya que me permitieron hablar, luego se me ocurrió una tercera inquietud es, ¿ustedes tienen un convenio bajo qué figura tienen esta articulación con el Programa Nacional Geobosques para poder verificar alertas desde el territorio? Ok. Sí, me van a disculpar, pero mientras uno está, digamos, exponiendo, no se puede leer los chats, lo traté de hacer. Con respecto a tu pregunta, ¿cada cuánto tiempo se reciben las alertas? Entre 8 a 15 días, o sea, 1 o 2 alertas mensuales se reciben, ¿no? Por Geobosque. Ahora, ¿cómo se reciben las alertas? Es de acceso público, uno entra al portal de Geobosques, se crea una cuenta y solicita recibir alertas de un área determinada, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho con Geobosques es pasarle, digamos, tener conversaciones con ellos, ver cómo podríamos articular. Y bueno, lo que ellos nos pidieron es para pasar las alertas de Geobosques, es pasarle el área de las comunidades, los shapes de las comunidades, el polígono de las comunidades, para que lleguen las alertas ya focalizadas en estas áreas a los veedores indígenas que están dentro de la organización. Ahora, ¿cómo se devuelve? Se hicieron, digamos, reuniones con ellos, pero ellos comentan que ya su plataforma está tan cargada de información que les resulta un poco factible recibir información de retorno, ¿no? Aparte porque ellos tienen protocolos diferenciados y tienen que verificar la información. Entonces, no se devuelve la información como tal, pero lo que sí se hace es utilizar esta información de Geobosques para verificar, y si en caso digamos, hay una actividad ilegal, esta información pasa por asamblea comunal, ellos deciden qué hacer, y si deciden que hay que denunciarlo, pasa a la autoridad forestal, pasa a la fiscalía ambiental, ¿no? También eso es normalmente el flujo de información que se da, ¿no? A lo que Geobosques da, a la información que pasa a Geobosques. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Y justo en esa línea, Carlita, tú tenías una pregunta complementaria que la pusiste en el chat, entonces también te doy la palabra. Perfecto, Karencita. Muy buena la presentación, súper didáctica, Rebequita. Siempre nos traes buenas novedades ahí para siempre hasta uno poder mejorar el trabajo que estamos haciendo ahí con nuestras comunidades. Lo que yo quería complementar era el lado contrario, ¿no? Que siempre hablamos eso de poder dar también el resultado del monitoreo en campo a Geobosques, ¿no? Quería saber si ustedes están pasando reportes,
a geobosques, con cuánta frecuencia, o alguna institución así de gobierno? ¿Cómo está esa parte, esa retroalimentación del campo hacia otros sistemas de monitoreo? A ver, lo que les comentaba es justamente eso, o sea, nosotros, el flujo, ¿no?, de información. Nosotros recibimos las alertas de geobosque, lo recibe en la veeduría de la organización, ¿no? Si en caso son más de 3 hectáreas, se informa a la veeduría de la comunidad, ellos verifican de qué se trata. Muchas veces no es nada ilegal y se queda ahí. Reportan ellos, digamos, lo que han hallado a su organización de todas formas, ¿no? Si es por la apertura de una chacra que hace la misma comunidad, o si es por apertura de viales forestales que estaban planificados, entonces ahí se queda. Si en caso se detecta una actividad ilegal, ¿no es cierto?, pasa esto a la asamblea comunal para que se decida en asamblea comunal qué es lo que se hace. Si deciden informar a las autoridades, ese sería el siguiente flujo, ¿no? Si es una actividad ilegal, informan a las autoridades competentes para que hagan la fiscalización adecuada. Entonces se llama a la autoridad forestal y a la fiscalía, digamos. Esta información, digamos, no pasa a Geobosques, al portal en sí, porque como les comenté, este portal tiene tanta información y tienen tantos protocolos que ya no pueden alojar más información. Porque imagínate, en todo el Perú se generan alertas. Imagínate si todos hacen una verificación y les quieren mandar, entonces este portal colapsaría. Sí se hicieron las conversaciones para ver cómo se podía hacer eso, pero esa fue la respuesta de ellos, que ya tienen mucha información, ¿no? Entonces, estas alertas principalmente sirven para que otras instancias, la autoridad forestal, OSINFOR, la fiscalía, puedan actuar de oficio, ¿no? Es decir, con información por otros lados. Ese es el flujo de información que se le da a esto, ¿no? Gracias, Rebequita. Perfecto. Gracias. Ahora tenemos Tania, y Tania tiene algunas preguntas y después también Alejandra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Rebeca. Muy linda la presentación y además, digo, de una experiencia de la cual todos tenemos que aprender. Yo tengo varias cosas. Primero, cuando mencionaste que hay un perfil para seleccionar los veedores, pregunto, ¿hay un tiempo del mandato de los veedores? O sea, ¿es por un tiempo definido? Okay. Espera, te voy a decir las 3 y así apuntas y ya después si habrá. La segunda cosa es, en la práctica, y pensando en ejemplo concreto que puede haber, realmente cuál es la autoridad que tienen los veedores y que puede variar según, obviamente, pues, 1, la persona, 2, el tipo de conflicto que haya, no sé. Pero pensando, por ejemplo, cuando mencionaba que los veedores acompañan o fiscalizan la empresa privada, ¿no? Entonces, ¿qué autoridad tienen frente a la empresa privada, por ejemplo, frente a las instancias de gobierno? ¿Y qué falta, digamos, ¿no? Pensando en su rol. Y otro tema, ¿qué tan sensible ha sido, pensando en la autoridad, que dentro de una misma comunidad, un veedor es a la vez parte de una comunidad, y no digo juez, pero sí autoridad que denuncia, porque eso es súper sensible entre vecinos. No sé si ha pasado, si aplica o no, no sé si... y la última cosa es sobre lo que tú mencionabas de la capacitación a los veedores. Y mencionas al final que, pues, los retos que se necesitan. ¿Quién, desde el arranque, quién capacitó o quién capacita a los veedores
en manejo forestal. Cómo se hace un plan de manejo, porque yo sé que hay varias ONGs y organizaciones que han apoyado ese proceso, pero ¿cuáles son, digamos, como las capacidades? ¿Son todas iguales? Porque al final de cuentas son personas de referencia técnicamente, ¿no? Y tengo una última que es, ¿cuál es su injerencia en la práctica en otros usos de la tierra? No solamente la parte forestal. Si ellos llegan a ser como líder, conocedores, gente a quien las comunidades recurren para otros temas que no necesariamente sea manejo forestal. Eso es. Gracias. Disculpe Gracias, por lo Tania. extenso, pero... Ok, paso a responderte. Con respecto al tiempo de mandato, es en asamblea comunal quienes deciden cuánto tiempo, pero aproximadamente es entre 2 a 3 años, ¿no? Que se elige al veedor. Eso está, digamos, ellos lo deciden en asamblea comunal en un acta, ¿no? Nosotros tenemos veedores de 3 años en algunos casos y en otro de 2 años. Ese es normalmente el tiempo que ellos están al mandato, que puede ser renovable, ¿no? Ahora, con respecto a la autoridad que tiene el veedor, mencionaste que con cuál es la autoridad que tienen estos veedores frente a instancias de gobierno, frente a las propias comunidades, ¿no? El veedor normalmente o principalmente tiene una función de asesoramiento técnico. Y lo que se ha visto ya en este proceso es que cuando hacen acompañamientos a las autoridades, están acompañados por el líder de la comunidad, quien también es el que toma las decisiones. Ahora, si encuentra alguna actividad ilegal, lo informa al líder en asamblea comunitaria para ver qué acciones se pueden tomar a continuación, ¿no? Ahora, la ley, el marco de la ley forestal que reconoce a los custodios forestales, digamos, les da el aval para poder accionar. Por ejemplo, ¿no? Si encuentran actividades ilegales, hacer ¿cómo se llama? La incautación de los recursos forestales que el maderero ilegal haya podido sacar de su área sin que sean luego procesados ellos por apropiación ilícita de algo, ¿no? Ese es el aval que les da el Estado. Pero para tomar todas estas decisiones, el veedor lo hace en compañía del líder y de la asamblea comunal, ¿no? Okay. En nuestro caso, ¿qué tan sensible ha sido que el veedor denuncie? Por el momento no hemos tenido ningún tipo de conflictos con los vecinos en este aspecto, ¿no? Muy diferente, digamos, al caso de Colombia, que sí tienen problemas si se les dice veedores a ellos, ¿no es cierto? Sí tiene otra connotación. Exactamente. Ahora, sí, esto es diferente, ¿no? Como el veedor comunal tiene respaldo, es conocido por la comunidad y tiene respaldo político de la junta directiva y de la asamblea comunal, entonces no hay esos conflictos, ¿no? Digamos, no, al menos durante este proceso que hemos tenido de implementación del proyecto, no he visto ese tipo de conflictos con los veedores comunales. Aunque denuncie familiares, digamos que no que denuncie, que eleve en ese caso a líderes, por ejemplo, extracción ilegal de parte de familias, etcétera. No se ha dado. Ellos, no lo he visto. Y lo otro es que, o sea, los reportes que ellos mandan es, si por ejemplo se apertura la chacra, pero no mencionan a la persona, simplemente apertura de chacra por una comunidad o por un comunero, ¿no? Internamente yo creo que ya se trata eso como dentro de la comunidad, pero no nos llega a nosotros, digamos, qué pasa. Pero, o sea, no he visto conflictos entre los vecinos hasta el momento, ¿no?
Ahora, ¿quiénes capacitan a los veedores? Bueno, tienes dos flancos, ¿no? Que capacitan las ONGs que tienen proyectos y también tienes el Estado. Digamos, en manejo forestal, OSINFOR tiene unos módulos de mochila forestal, ¿no? Donde les enseñan todas las fases del aprovechamiento forestal, desde hacer un censo, elegir árboles semilleros, hacer, digamos, las verificaciones, etc., ¿no? Eso es lo que hacen los OSINFOR justamente para que ellos no caigan nuevamente en multas, ¿no? También la autoridad forestal los capacita. Por ejemplo, para el tema de acreditación de los veedores comunales como custodios forestales, ellos recibieron capacitaciones de parte de la autoridad forestal en temas de gestión de bosques. Al menos, y para el tema de conservación de bosques, si una comunidad tiene tiene convenio con el Programa Nacional de Bosques, ellos también los capacitan en conservación de bosques y en planes de negocio, que son sus líneas que ellos manejan, ¿no? Entonces tienen esas 3 entidades del Estado y, bueno, y aparte tienen los proyectos que se van dando en la zona, ¿no? Está, por ejemplo, ProBosques es uno, ahorita está entrando un proyecto de conservación de bosques comunales con cooperación de IKI. Hay otros proyectos que también han venido haciendo. ONURED también está capacitándolos en manejo de drones, en monitoreo, ¿no? ¿Cuál es la injerencia en otros usos de la tierra? Lo que he observado en los reportes de estos veedores es que asesoran a los líderes, digamos, en varias cosas, ¿no? En ver el tema de los contratos con los empresarios, participan en reuniones donde puede estar el Programa Nacional de Bosques, y ellos hacen planes de negocios de otros usos del bosque como cacao, café, si tienen, ¿no es cierto? Y sobre todo es el tema de representatividad ante instituciones, ¿no? Que participan en reuniones, talleres, etc. Y la información obtenida en estas reuniones y talleres es transmitida a los líderes, es transmitida a través de asamblea comunal. Ellos informan en la asamblea comunal cuáles han sido sus actividades. No sé si he tratado de responder todo. No sé si ha quedado un poco claro. Sí. Es que creo que es muy importante lo que menciona, porque los veedores, digamos, se han transformado en una instancia, en un eslabón como parte de la gobernanza. Y de la gobernanza forestal, pero también, digamos, de la dinámica de la comunidad. Creo que eso es lo que, y me imagino que se da más en algunos casos que en otros, ¿no? Uh-huh. Sí. Justo aquí hago un pequeño paréntesis, muy buenas preguntas y súper interesante también todo lo que nos comentas. Rebeca, justo en esto, Braulio quería hacer una pequeña intervención cortita antes de pasarle la palabra a Alejandro, bueno, a los 2 colegas de ACT que nos acompañan, para hacer complementar algunas cosas adicionales. Entonces, Braulio. Gracias, Karen. Bueno, disculpen, no quería pasar por alto las reflexiones muy interesantes y preguntas claves que hace Tania. Y creo que es importante contar un poco la historia porque son de las lecciones que nos nutrimos. Como yo estuve involucrado desde el inicio desde 2008, cuando ideamos el Sistema Nacional de Veedurías que tenía todo esto, ha sido un proceso dinámico de evolución. Y ese tema clave de legitimidad, de apropiación y cómo actúa en ese escenario es importante, me parece, por eso quería complementar. Inicialmente, cuando las veedurías nacen, se cometió un error. Se nombraron veedores. Entonces elegías a la persona y mañana pasado venía el dirigente y cuando el veedor miraba conflicto de intereses, cuando el mismo jefe de la comunidad estaba metido en la negociación ilícita con el maderero, eliminaban al veedor, lo sacaban, ¿no? O el maderero simplemente, como no tenía un sueldo el veedor, le pagaba y trabajaba para él. Entonces tenías un espía del maderero dentro. O sea, había problemas de transparencia serios. O sea, en eso hay que ser claros y concretos. Quizás Rebeca no los conoce ahora, pero la historia
demuestra que sí ha habido, y es un gran problema, el tema de conflicto de intereses, ¿no? Y hay que ser sinceros en ello. La comunidad denuncia cuando es de terceros para afuera, pero cuando hay internamente, entonces entran procesos de autorregulación. Y en ese tema, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo podíamos curar esto? Había dos formas. Una primera forma era de que había que institucionalizar una instancia, y no estaba en el reglamento, no estaba en su estatuto. Entonces era un tema más de discrecionalidad de la junta directiva. Entonces dijimos, no, tenemos que oficializar esto, y es cuando entramos a modificar los estatutos, generar las reglas de juego, porque el 100% de estatutos no decía quién era el responsable, cuáles eran las sanciones internas de aquellas personas que minaban a la transparencia. Entonces, cómo se accedía, cómo se hacía uso y disfrute de los recursos y qué sanciones debería haber. Entonces, tenía que generar reglas de juego, porque si no, no podías monitorear gobernanza si no tenía reglas de juego. Y es ahí cuando se empieza a institucionalizar la instancia y se modifica, se dice, no, no se nombre más veedores, primero se crea la instancia para saber qué es, tenga un peso en la gobernanza, tenga un peso como instancia, y las personas pasan. Pueden pasar a juntas directivas y los veedores, pero tiene que haber legitimidad institucional comunal. Teniendo ya los estatutos, las reglas de juego claras, ya se define cuál es su rol y cuál es la potestad que tiene el veedor. Y algunos decían inicialmente que el veedor sea como un miembro más de la junta directiva. Entonces ahí había un tema de celo político con el técnico. Entonces en ese momento dijimos, no, el veedor se va a convertir en ser el asesor técnico, pero el asesor técnico no solamente de la junta directiva, sino el que lo nombra no es la junta directiva, porque anteriormente lo nombraba la junta directiva. No, esta vez no, lo va a nombrar la asamblea comunal. Entonces ya el veedor da cuentas a la asamblea. Entonces, en ese espacio puede sentirse en la libertad de poder denunciar al mismo presidente, al mismo miembro de la junta directiva, porque tiene ese aval de asamblea y está aplicando un tema del estatuto. Y otro tema es que si era mínima su fuerza respecto, porque a veces el maderero corrompe al jefe y el jefe distribuye a los pobladores el beneficio ilícito, entonces se queda solo el veedor. Es por eso que nosotros, por otro lado, empoderamos al veedor de la organización indígena, ¿no? Al que está afiliada la comunidad. Entonces, cuando hay este tipo de casos, el veedor de comunal avisa al veedor de la organización, está pasando esto con mi gente, está entrando a un negocio ilícito y estoy solo. Entonces ya va el veedor de la organización en una asamblea política, le llama la atención. Obviamente como afiliación no puede entrar a denunciar a su comunidad porque es su miembro, pero sí, ¿cuál es el gran secreto? Que se transparenta la información. Un ejemplo concreto. Si el maderero ha vendido volúmenes ilícitamente y la comunidad lo sabe, y el presidente sabe, ha recibido un beneficio ilícito por eso, lo que hace el veedor de la organización con el veedor comunal, llevan el balance de extracción oficial de la autoridad y dicen, ¿saben que acá de acuerdo al registro, en el CARDEX, está que ustedes han movido tanta madera y tanto beneficio habrá recibido la comunidad? Y eso se ha de movilizar tal día y tal persona lo movilizó. Y es la asamblea que en ese momento se entera, entonces se rompe el secretismo y toma acción y entran las medidas de autorregulación. Entonces, es importantísimo ese tema que toca Tani, por eso quería intervenir, y eso está amarrado al otro tema de la injerencia. Entonces, no era suficiente el tema comunal. Y el Estado, ¿en qué momento? Porque había madereros que denunciaban por abuso o usurpación de funciones a los veedores. Es por eso que se acude a poner como parte de la política para que haya inversión, y se pone en la ley forestal, y se crea estas figuras de los comités de vigilancia, y se le da la responsabilidad de custodios forestales. ¿Qué significa esto? Que una comunidad legalmente administra un permiso, pero también tiene la potestad de ser custodio. ¿Qué significa eso? En la práctica, que te conviertes en la primera instancia de ejercer control legal en tu comunidad. Dentro de tu territorio tú tienes la potestad de tomar, de poder incautar madera, denunciar, tomar a la persona, y eso es reconocido inmediatamente como un principio de la primera actuación de control, y eso puede llegar a la autoridad competente. O sea, sí puede inmovilizar madera, sí puede hasta detener personas ilícitamente que están en su comunidad en fragancia, ¿no? Y puede evidenciar, su informe es vinculante, antes no era vinculante, ahora su informe es vinculante como primera instancia de control. Y eso, por eso es lo importante del vínculo con la autoridad. Y si tiene injerencia en otras cosas, sí. El veedor nació para entrar en un tema de negociación, ser la bisagra entre el maderero y la comunidad, y dar la capacidad técnica en el tema.
¿no? De curarse en enfermedad y no estar sancionados. Pero en la práctica el veedor comunal se ha convertido pues como el ingeniero indígena, porque hasta le llega casos de relaciones de familia, de problemas, y ve cosas ahora de titulación de tierras, ve cosas de fondos de inversión que van llegando. Ahora incluso en la misma pandemia son los veedores que están reportando los daños, ¿no? Entonces, es la instancia técnica que no solamente ve madera. Nació para ver madera, pero ve más cosas. Entonces, con eso creo que, y por último, con relación al tema de capacitación. La capacitación lo ha hecho Ecorred. Ecorred empezó, formó los veedores. Para que se forme la Veeduría Nacional Forestal, somos nosotros que hemos empezado en Ucayali. Y cuando hubo esa emergencia de Bagua, no había Veeduría Nacional. Tenías a 35 personas de parte del Estado y no tenía una contraparte técnica a las organizaciones indígenas. Es en ese momento que se agarra a los veedores de Ucayali y se convierte en la necesidad de formar una Veeduría Nacional. Y había que trabajar en emergencia con ellos y capacitarlos en el ABC, ¿no? En la parte política y en la parte técnica. Y es cuando, de ahí para adelante, Ecorred se ha encargado de empoderar a cada uno de los veedores. El resto de instituciones han llegado sobre lo listo. Ahorita puede haber mochila forestal, puede haber, pero van todavía con una mentalidad citadina. Y lo que se hizo es, nosotros instauramos el concepto de la escuela forestal indígena, donde es un tema más de intercambio de sabiduría indígena y el conocimiento, ¿no? Porque tenemos el falso concepto que el ingeniero forestal o el biólogo o cualquier otro profesional es el que tiene ¿no? la razón y puede sentarse en un podio a dictar. Pero esa relación horizontal de intercambio de saberes, de entrar a su lógica de entendimiento cultural, no todos los profesionales lo tienen. Entonces, es por eso que hay una necesidad de tener profesionales, pero no solamente indígenas, sino que conozcan la dinámica de trabajo social, ¿no? Y entiendan y transmitan el lenguaje, su idiosincrasia, porque no está haciendo a ver madera, está haciendo a ver un territorio. Entonces, es importante y la escuela indígena junta lo técnico, lo social, lo político, formando líderes integrales en esa línea, ¿no? Entonces, disculpen la ampliación, pero me parecía muy importante y no siempre tenemos la suerte de tener a Tania y por eso era que intervine. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Braulio. Tenemos 3 preguntas más y vamos a cerrar este segmento de que yo creo que hay varias preguntas adicionales, pero que no nos alcanza el tiempo para responder a todas ellas, pero hay 3 intervenciones más para hacer preguntas y después ya pasaremos a esta ronda de los países para hacer esta reflexión como hemos hecho en otras sesiones también. Entonces, el orden ahorita sería Alejandra, después Roche y finalmente con César. Y ahí finalizamos esta parte de las preguntas. Entonces, adelante Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Paramaribo. Rebeca, gracias y Braulio, gracias. Súper interesante poder tener acceso como a las lecciones aprendidas de un proceso de monitoreo largo, ¿no? De un proceso realmente de 10 años o un poco más de trabajo. Súper importante y seguro por eso tenemos tantas preguntas. Yo quiero preguntar acerca de lo que estabas hablando, Rebeca, de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad entendida, obvio, en su dimensión financiera, pero también en su dimensión social, cómo estamos pensando y cuáles son las lecciones aprendidas que tiene Ecorred sobre cómo estas veedurías se vuelven sostenibles en el tiempo. Tú estabas hablando de que tenemos 12 veedurías en este momento andando y que hay una pregunta sobre la economía de esas veedurías. ¿Qué pasa si no se le paga? Ya Braulio nos explicó un poco la importancia del pago al veedor. ¿Y quién le paga a los veedores? Hasta el momento ha sido, pues, Ecorred, 12 organizaciones de 200 comunidades que faltarían por tener veedurías. Entonces ahí hay una pregunta grande sobre cómo estamos soñando y cómo se está soñando el Perú el financiamiento del monitoreo comunitario. Y por el otro lado, y es lo social, es como una pregunta puntual y es cómo se articula los procesos de monitoreo ambiental con los de gobernanza, cómo dialogan esas dos instancias y es un poco, la pregunta va dirigida a algo que hablaban ahorita con Tania y es cómo el veedor no se convierte, en Colombia diríamos, en el sapo, ¿no? En el delator del vecino, y eso solo es posible
si hay un tejido social importante que está, digamos, del que hace parte el veedor. Y entonces en ese sentido la pregunta es también cómo está usando la comunidad la información que están generando las veedurías, para qué la están usando, la están incorporando en sus planes de vida, les sirve para actualizar y revisar sus metas, no sé. ¿Cómo la están usando ellos a nivel interno? Porque me imagino yo que eso tiene mucho que ver con la importancia social que tiene el veedor. Gracias. Gracias, Alejandra, por tus preguntas. Sobre el tema de sostenibilidad, nosotros, o sea, se está viendo diferentes modos de entrar a este tema, ¿no es cierto? La primera que hemos visto es que dentro del, a ver, como la comunidad trabaja con los empresarios forestales, dentro del contrato se reconozca a las veedurías como, digamos, una instancia que haga el monitoreo de sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los beneficios que se les dé a la comunidad, parte de esos beneficios sirvan como pago al veedor, pero que no sea directamente el maderero el que lo pague, porque así no tendría conflictos de intereses con el veedor, sino sea la comunidad quien pague al veedor. Esa es una de las estrategias, ¿no? Para que sea, digamos, sostenible, que tengan veedurías, ¿no? Esa es, me parece, la principal estrategia. Ahora, ¿cómo se articulan los procesos de monitoreo con lo de gobernanza? Lo que nosotros hemos estado también monitoreando es un tema específico de gobernanza forestal. Entonces, se ve, por ejemplo, ¿no? En el tema de indicadores de gobernanza, si tienen su planificación forestal adecuada, si hacen el monitoreo adecuado de las actividades. Ahí es donde se traslapa, digamos, el tema de gobernanza con el tema de monitoreo. Ambiental es un poco amplio ahorita. Nosotros nos enfocamos en el tema forestal por lo ya mencionado, pero ese es un desafío a futuro, ¿no? Ampliar un poco más el tema a un monitoreo más grande, más de paisajes, ¿no es cierto? ¿Cómo está usando la comunidad la información que se está generando? Bueno, antes la comunidad, por ejemplo, no tenía dentro de sus archivos los que son, por ejemplo, en el tema forestal netamente, sus planes operativos anuales de aprovechamiento. No sabía qué árboles iba a talar el empresario, cuáles eran los semilleros. Entonces, por ahí es que entraba el tema de desconocimiento de su potencial, y eso generaba que el maderero sacara lo que quisiera y venga el organismo de supervisión de recursos forestales y le aplique una multa por no cumplir lo que hace, lo que decía su plan. Ahora las comunidades ya tienen, digamos, en sus archivos toda esta documentación, y esto les sirve también para hacer el monitoreo y tomar decisiones más informadas, por ejemplo, en el tema de convenios con el maderero, de cuánto se le deja cuánto se le paga por la madera que saque de la comunidad, ¿no? Antes se le daba precios muy bajos, ahora con el conocimiento y con la capacitación y con los documentos que ellos tienen pueden negociar mejor el precio de la madera que sale de sus territorios. Ese es un ejemplo de cómo usa la información que se está generando. No sé si te logré responder a todas tus preguntas. Súper, gracias. ¿Sí? Excelente, muchas gracias, Rebeca. Y ahora pasamos a las dos preguntas finales, Roche y después César. Entonces, Roche, adelante. Yes, good morning, everyone. First of all, thank you, Rebecca and Braulio, for the presentation that you gave on the forest monitoring from the Peru case. I'll keep my question short. I think if I understood correctly in the beginning, you mentioned that there is a road from Lima to the area where the communities are. In the Suriname case, with some of the communities we work with where ACT works with,
there are also plans for road development to these communities. My question is, I would like to know the experience you have in the Peru case about the road development and the illegal activities that have been doing. How have you been monitoring this, and how do you communicate this with the communities, and do you have certain specific monitoring activities that can reduce the impact of the illegal activities? Thank you. Uh-huh. Okay, sobre la carretera, bueno, esta carretera tendrá pues unos años de construcción, todavía no está firmada, pero o sea, tiene zonas muy difíciles, o sea, todavía es complicado el acceso por esta zona. Ahora, las comunidades con las que estamos trabajando no están a la par de la carretera, pero en líneas generales sí se ha visto que esta carretera ha generado una mayor migración de personas que vienen de una zona de acá que se llama del BRAE, que es una zona roja en el tema de plantaciones de coca. Entonces, eso se está moviendo para Atalaya, ¿no? Se está, digamos, esta problemática sí se está tratando de informar a las autoridades para que tomen acciones necesarias para que esto no continúe, porque ya habría otro tipo de conflictos como invasiones de terrenos de comunidades, ¿no es cierto? Que ahora que me haces mencionar esto, las comunidades en su monitoreo del bosque, para hacer esto ellos identifican cuáles son los principales riesgos o amenazas a su territorio, y la amenaza que ha sido, digamos, la más vista en todas las comunidades es el riesgo de invasión por otros colonos o por otras comunidades que son aledañas. Entonces, lo que ellos están haciendo es tratar bien de definir sus límites territoriales para que tengan la certeza de que no están invadiendo sus territorios, y con eso están pidiendo, por ejemplo, apoyo a las autoridades competentes para hacer este trabajo de delimitación territorial, que es uno de los mayores problemas en realidad que tienen las comunidades. Entonces, el veedor lo que hace también es monitorear estas áreas digamos, rojas que tienen, ¿no? E informar si encuentra algún tipo de conflicto en asamblea comunal. Como les digo, se está comenzando a propagar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en la zona, justamente por la llegada de esta carretera, ¿no? Y las autoridades ya tienen conocimiento de ello. Habría que ver qué estrategias se están planteando para que no prolifere como proliferó en la otra zona que les mencioné del BRAE. De repente, si Braulio quiere, que él conoce más el tema, también dar algún alcance relacionado a esto. No, está muy bien lo que has dicho, Rebeca, y es uno, el tema de las invasiones; dos, es el tema de minería, está generando un tema de problemas en asentamiento, y también el sembrío de cultivos agroindustriales, ¿no? Porque ellos vienen de una cultura andina, de la parte de la sierra a la selva, y están promoviendo el tema de cambio de usos y alquileres de tierra. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias. Y la última pregunta, César. Gracias todas. Gracias, Rebeca, por esa exposición. Muchas preguntas que teníamos aquí también cuando nos visitaron en Colombia, en Caquetá, y nos expusieron el trabajo de veeduría que están haciendo en Perú. La pregunta también es de ámbito regional. ¿Es sostenible el aprovechamiento forestal en las comunidades en la Amazonía?
es una respuesta para el bienestar social, económico y ambiental de las comunidades indígenas y campesinas, el aprovechamiento del bosque, el aprovechamiento forestal, digamos, esa a nivel regional. Tenemos la experiencia en Perú, que creo que es el único país donde hay aprovechamiento, en las experiencias que tenemos de aprovechamiento forestal en comunidades indígenas. En Colombia están entrando ya, porque se están acabando los recursos en la parte occidental, entonces ahí ya plantear aprovechamiento en territorios indígenas, lo cual nos da mucho miedo, porque todavía no sabemos si esos aprovechamientos son sostenibles. Entonces, ¿cómo saben si el aprovechamiento que está haciendo en estas comunidades no solamente que cumpla, digamos, los requisitos del plan de ordenamiento, del plan de sacas, sino cómo sabemos que efectivamente el bosque se mantiene, se recupera y no pierde sus funciones ecosistémicas? Es por un lado. Por otro lado, con el tema de la sostenibilidad financiera, el aprovechamiento forestal que hacen las comunidades no da para pagar sus deudores. Entonces, ¿para qué da el aprovechamiento forestal a las comunidades? ¿Para qué les sirven esos recursos a las comunidades? Si es un negocio, si no sirve para pagar a la gente que está trabajando allí como veedores. Gracias. Gracias, César, por tus preguntas. Sobre el tema de si es sostenible el aprovechamiento forestal. Bueno, el aprovechamiento forestal es una de las principales actividades acá en Perú de las comunidades nativas en la Amazonía. Hay casos en los que sí es digamos, sostenible, pero otros no, debido a que quien hace este aprovechamiento es el maderero en sí, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que hay diferentes niveles de aprovechamiento. Acá en el Perú hay 3 niveles de aprovechamiento, que es uno bajo, medio y uno alto. El bajo lo hacen las mismas comunidades, ¿no? Y es para obtener ciertos ingresos. Ellos mismos hacen el aprovechamiento, la venta de madera. El medio y el alto ya lo hacen con los empresarios. Ellos pactan una cantidad de dinero que pone el empresario y otra, digamos, se les da a la comunidad por la venta de madera. ¿Cómo se recupera el bosque como tal? Es una pregunta un poco difícil de responder, porque no se han hecho los estudios adecuados científicos para dar esa respuesta, pero lo que se hace es dejar en descanso esta área que ha sido aprovechada por un lapso de 20 años para darle la posibilidad de recuperación. Eso es lo que se hace normalmente, 20 o 30 o 40 años, dependiendo de lo que diga el área, el plan de aprovechamiento. Y bueno, dejar árboles semilleros es otra alternativa para asegurar la regeneración del bosque, ¿no? Con respecto a tu pregunta de si no da el pago del empresario al pago del veedor, lo que pasa es que inicialmente estas comunidades que trabajaban con madereros no tenían veedores. Entonces, el pago iba directamente a la comunidad y ellos en asamblea veían cómo lo repartían. Una parte, a veces se da que en algunos casos este dinero es repartido entre todos los integrantes de la comunidad y queda un pozo para hacer el local comunal o para hacer mejoras a la comunidad, y el resto sí es dado en efectivo a las mismas, digamos, a las mismas familias. Lo que ocurría frecuentemente también era que el empresario engañaba a la comunidad y les daba, por ejemplo, adelantos en víveres, adelantos en, digamos, en algún tipo de equipos, y cuando hacían su balance, la comunidad terminaba debiendo al empresario. Eso también ha sido un conflicto que ha sido durante mucho tiempo, y ahora que el veedor está actuando, eso ya no se da en los casos en los que hay veeduría, porque se sabe qué es lo que se tiene. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y ya se ha logrado al menos en una comunidad, es que el veedor sea reconocido por el empresario, ¿no?
en el tema de monitoreo de sus actividades. Es más, muchas veces el veedor es el que digamos, capacita al regente para hacer sus actividades adecuadas. Y lo que se quiere es lograr justamente que una vez que, digamos, haya esta transacción comercial, es que parte de este dinero sea destinado al veedor, al pago, para que siga cumpliendo sus funciones, ya que la comunidad se ha dado cuenta de lo ventajoso que es tener un veedor. Entonces sí estamos en ese proceso de afianzamiento del veedor dentro de la comunidad, y que se vea cuál es el impacto realmente que tiene en ellos, para que tenga todo el respaldo de la comunidad y que pueda también ser pagado por ellos. Pero todavía este es un proceso. Gracias, Rebeca. Ese tema da para hablar mucho, pero pues tenemos limitaciones de tiempo, porque un poco en Colombia, algunas conclusiones que han hecho también con estudios que se han patrocinado desde la Unión Europea, USAID y tal, es que el aprovechamiento forestal no es sostenible. Entonces es complicado. Y en la zona donde estamos nosotros, en la Amazonía, que conocieron, digamos, donde hay grandes transformaciones del bosque, tala del bosque para hacer potreros, etcétera, un argumento que dan los campesinos es que más vale el bosque, el potrero con pastos para ganadería que el bosque, ¿sí? Entonces, en puros términos económicos, para muchas personas, este bosque no vale tanto como tener pastizales, tener minería o tener otras actividades. Entonces creo que es muy interesante, digamos, en términos de plantear como pregunta regional, también pensar en esas propuestas de aprovechamiento y de sostenibilidad que podemos ver en las diferentes experiencias que tenemos. Minería por allá en Guyana, Surinam, forestal allí, tenemos petróleo en Ecuador, nosotros empezamos también, o ganadería. ¿Qué tan sostenibles son esas actividades en este proceso y cómo lo medimos? Muchas gracias. A ti, César, por las preguntas. Excelente, muchísimas gracias. Súper interesante. Como dicen, esto podría dar para mucha más discusión. Bueno, ahora vamos a pasar, tenemos ya poquito tiempo final, entonces vamos a pasar a una rondita por los 5 países. Bueno, en este caso no vamos a incluir a Perú porque justo ya escuchamos esta interesante presentación. Entonces, más bien la idea ahora, con estos últimos minutos remanentes, es nuestra sesión o nuestra sección de la reflexión colectiva, ¿no? Entonces, aquí es básicamente una pregunta y vamos a dar 2 minutos para un representante de cada país para que pueda responder de esta experiencia de Perú. ¿Qué elementos son útiles y comunes para sus respectivos países, ¿no? Entonces, la misma pregunta ahí está en inglés también. Entonces, ahí ya vimos también que los contextos en algunos casos, pues tenemos algunas similitudes, algunas cosas que son muy particulares, pero creo que la experiencia de Perú nos deja algo muy interesante, que ha sido todo este proceso de cómo ha nacido el tema de las veedurías desde lo local y ya se ha ido institucionalizando y reconociendo también a el nivel nacional. Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, vamos a hacer cortito unas intervenciones de 2 minutos aproximadamente. Vamos a empezar por Guyana, pasamos a Brasil, Colombia, Surinam y terminamos con Ecuador. Entonces, ¿alguien de Guyana? Michael, maybe? Sí, buenos días. Es que acabo de ver una llamada perdida de este número. Veamos si es que hay alguien de Guyana un ratito y si no pasamos entonces por lo pronto alguien de Brasil, hasta ver si es que alguien de Guyana nos va a acompañar. Alda, Carlita, Ana Claudia. Hola, perdón. Es que estaba con el micrófono desligado. Carlita, ¿quer falar? No, por favor, justo les iba a decir que ya estoy en el límite porque tengo la consulta. Gina, más bien quería destacar la contribución de ustedes. Por favor, sigue adelante. Ya. Mucho gusto.
queria destacar que Brasil teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a experiência do Peru, né, em el CAPLAC, né, em uma reunião depois do CAPLAC. E como eu não estava em esta ocasião, estou feliz por conhecer agora, em esta oportunidade. Já? Um ponto importante de se destacar é que realmente o Peru tem uma experiência muito exitosa, né? Principalmente o que me chama a atenção é realmente a questão de formação de los vendedores, né? El empoderamento e reconhecimento por la comunidade. Este é um ponto importante e que nós, né, gostaríamos de chegar em este ponto também. E, né, um ponto comum é a baja de florestação, né, e também a questão de proximidade geográfica, né, com o Acre, né, a nível de paisagem. E, né, bom, em las áreas de intervenção do projeto em Brasil, né, por sua categoria, terra indígena e parque estatal, não é possível explorar, né, la madeira com fines comerciais, né? As leis ambientales não lo permitem. Pero há outras ameaças como invasões, a caça ilegal, né, pesca ilegal, incluso a tala ilegal, e por isso é tão importante o projeto em estas áreas. Já são áreas que estão realmente né, na área de fronteira com Peru, e em este momento estão ameaçadas por essas coisas, incluso o tráfico ilegal. Então, é importante a reflexão, é importante o intercâmbio, e quem sabe o projeto, né, com a ajuda do projeto, não seja possível estabelecer algo parecido com o que ocorre em Peru, a nível de reconhecimento, né, de los vendedores. Desculpa el portuñol, como sempre. Ya, gracias. No sé si Ana Claudia quiere hablar un poquito. Gracias, Alda. Súper chévere. Michael here from Guyana. Sí, vamos a pasar a Michael. Disculpa. Go ahead, Michael. Yeah, thank you for the presentations. I think they were pretty interesting for us. And I think, like I would have said in previous webinars, that the experiences that are shared by these other countries are very useful for us in learning, because I think that we have solutions, but it's just that our solutions are isolated, and sometimes we work as individual countries, trying to resolve our own issues, when other countries would have already found solutions to improving things and making things better. And this is one of the reasons why I appreciate the webinars, because I think there is so much useful information coming from them. And I believe that the Peruvian experience is one which we can learn from. And I'm happy that we're able to participate in this, and I can see ways in which we can apply elements to our own monitoring and in our communities. So I really want to thank Rebecca and others for presenting on this. I believe that one of the common threads that we found is the reporting system, how it's going to happen, what's going to happen, because many times we collect data, and sometimes it doesn't get to the right person, doesn't get to the right source in terms of the advocacy. And I believe that using evidence, using the data we collect as evidence in our advocacy campaigns
can be really useful in moving things forward, in making the policymakers understand what is it that we're seeing and why is it that certain changes need to happen, especially from their level. Because right now, like I'm just talking with the chief from one of our villages. Right now, because the government has considered mining as an essential service, mining continues to happen unabated throughout the country. And now I'm talking with one of the chiefs from one of the villages, which says that the officers from the state agency are supposed to go into the village tomorrow, the community tomorrow, which is not good. I mean, we're trying to protect our communities by shutting them down. But here you have officers of the state who are given recognition as an essential service. They're going into our communities. They're coming from places where we have the infection rate of COVID going up, and they're coming into our communities on the premise of doing the state's responsibility of monitoring and checking on mines in the area. This in itself is a challenge for us. And how do we counter something like this? So I'm right now I'm trying to work with the community to find a solution. What do we do? Do we close the airstrip? Do we, prevent the plane from landing? What do we do? Because it comes back to us as communities to protect ourselves. Because it seems like, governments are bent on not even adhering, to some of their own guidelines in terms of like social distancing and in terms of reducing travel, stop traveling from place to place. So it's something which, we as a community will have to stand together and work together. So I appreciate that Rebecca would have, shared a lot about in terms of what you were doing. So while I would like to talk more, I need to get back to the matter at hand, which for me right now is an emergency. So thank you. Excelente. Thank you very much, Michael. Vamos a pasar entonces ahora a Colombia. Ahora ya estamos justo con nuestro tiempo encima. Entonces, bueno, tenemos 3 países más con su ronda de esta reflexión general. Y ahí pues ya culminaríamos. Entonces, ¿alguien de Colombia, César, o alguien más del equipo? Hola, Karen, no sé. ¿Quién quiere hablar? Víctor, Manuel. ¿Quieres intervenir? Bueno, si quieren yo hago una intervención pequeña y le doy la palabra a Víctor Manuel. Yo creo que es súper interesante la presentación de Perú. Rescato también la experiencia de Corred, la presencia en el territorio durante varios años, lo que le genera unas relaciones diferentes con las comunidades, lo cual es muy importante en estos procesos de trabajo con las comunidades locales. Entonces creo que ese es un tema interesante que hay allí. Y el otro tema interesante es un poco lo que estaba hablando ahora de la experiencia de Perú. Nos puede aportar muchas luces sobre el tema del aprovechamiento forestal efectivamente y la sostenibilidad. Una de las principales causas de deforestación en nuestro país es que no se le da el adecuado valor al bosque. Como el bosque no se valora adecuadamente, se tumba y se cambia por otros usos. Lo hemos visto en varias reuniones. Entonces, ¿cuál es el valor del bosque? ¿Cómo valoramos adecuadamente el bosque para mantenerlo en pie? Entonces, la experiencia de Perú nos puede mostrar que el bosque en pie es muy valioso y que se puede aprovechar el bosque, ¿sí? Y manteniéndolo. Entonces, si profundizamos en ese conocimiento en el Perú, de pronto podemos tener unos aprendizajes que podemos compartir en otros países que son muy importantes, y sería un tema muy clave en lo que estamos trabajando en el proyecto para ayudar a detener la deforestación. Muchas gracias. Excelente. Hola. No sé si... ¿Víctor? Sí. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por compartir la experiencia de Perú. Pues a manera de anécdota, contarles que cuando visitaron los veedores
forestales en nuestro territorio con la comunidad campesina e indígena con la que estamos trabajando en Colombia, pues digamos que fue un contraste de experiencias porque por un lado pues allá es claro el aprovechamiento forestal, cómo lo hacen, y acá pues están las comunidades buscando cómo recuperar socioecosistemas ya con un alto grado de impacto de transformación. Y lo otro que quería mencionar es pues que hay que tener en cuenta que sí hay algunas investigaciones muy puntuales, que no son muchas, con especies forestales que se aprovechan en la Amazonía y muy en relación con los ciclos de regeneración natural que estas tienen. Entonces sí es importante tener en cuenta esos estudios para vincularlos a esos procesos de veeduría y por lo menos analizar especies que tienen un ciclo muy largo de tiempo de recuperación, pues digamos como buscar la manera de irlas adaptando como protocolos de manejo especial para cada una de ellas. Puede ser una de las ideas mientras se va generando la información. Por eso es importante tener aliados estratégicos como las universidades, pues que hacen investigación básica en los territorios. Gracias. Gracias. Karen, solamente si me das un poquitico, está con nosotros un promotor ambiental. Está por ahí Luis, está con nosotros, que ha hecho un esfuerzo grande de conectarse. No sé si Luis tienes algún comentario sobre la presentación. Un abrazo, Luis, si todavía estás por ahí. Parece que no está Luis. Parece que no. Bueno, entonces. Luis Asnet Díaz. Sí. Sí. Creo que tiene el micrófono apagado. Pero parece que no le puedo habilitar su micrófono. Ah, ahí ya. Sí. Habla, Luis. No, parece que ahora en cambio ya no lo veo. Ah. Yo creo que no le da la señal. Sí, es verdad. Es complejo. Ok. Bueno, pasemos entonces, tenemos 2 ronditas ya restantes, entonces pasamos a alguien de ACT, de Surinam. O si no, alguien ya de Ecuador. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Para nosotros es clave poder escuchar, para Surinam es súper importante escuchar la experiencia de otros países, un poco parecido a lo que decía Michael de Guyana. Escuchar el conocimiento desde la práctica es súper importante porque así podemos como poder trascender la teoría, ¿no? Los supuestos y entender cuáles son las vueltas que puede dar, y para nosotros eso da experiencia y da esa experiencia de esperanza, y la esperanza es clave para andar. Entonces eso es como lo primero que quisiera rescatar. Y lo segundo es, nosotros tenemos acá un sector de aprovechamiento de madera con comunidades tribales negras, aquí, comunidades marrones, y esta experiencia específica en aprovechamiento forestal nos brinda lecciones aprendidas y muchas preguntas. Seguro vamos a estar buscando a Rebeca y al equipo para hablar sobre esto. Y por último, solo quería decirle una cosa a César y a la conversación que está en el chat. Nosotros el año pasado en Colombia, con una serie de socios grandes, entre ellos el Museo Field de Chicago, hicimos un inventario social y biológico en Putumayo, en el río Putumayo, en la frontera Perú-Colombia. 2 equipos, uno social y uno biológico, y se hicieron 4 campamentos biológicos, uno de ellos dentro de un sector de aprovechamiento maderero en la reserva forestal. Y lo que pudieron ver los biólogos es que hay aprovechamiento maderero hace 10 años y definitivamente, digamos, el bosque estaba vivo, ¿no? Entonces hay como un aprovechamiento maderero
manejado de ciertas maneras social y ambientalmente, puede funcionar. Un poco la conclusión nuestra de ese equipo de científicos grande, de comunidades, era esto puede funcionar, y les voy a mandar al chat aquí para la conversación un capítulo que se escribió en un libro de los inventarios del museo, de una experiencia en Perú sobre tapiche blanco, sobre madera, que también creo que puede ser súper interesante para la conversación que está proponiendo Braulio. Gracias. Excelente, gracias Alejandra. Y finalmente alguien de Ecuador. Javier o alguien de los colegas de Ecociencia. Hola. Gracias, Rebeca, nuevamente por tu presentación. Yo también quiero rescatar un poco la experiencia y la experticia que ha tenido Ecorred en el proceso de implementación de las veedurías y todo su conocimiento por los años de implementación. Y quiero mencionar también que cuando Rebeca mostraba sus diapositivas y mencionaba el hecho de querer ampliar el concepto de veedurías, Javier, creo que se te congeló. Quizá apague el video. Aló, aló. Se nos congeló Javier. Sí, en otros territorios, en otras comunidades. Pensaban Javier, que nosotros perdón. somos, digamos, hola. Sí, Javier, es que se te congeló un ratito. Entonces, adelante. O sea, un ratote, creo, porque se me reinició. Sí. Yo no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, voy como a resumir. Les decía que mientras veía la presentación de Rebeca era interesante ver cómo mencionaba el hecho de querer ampliar esta experiencia de las veedurías hacia otras comunidades. Y yo decía que parte del aprendizaje interno dentro del mismo proyecto Amazonía 2.0. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Dentro del proyecto Amazonía 2.0 fue justo también esta de aprender de la experiencia de Perú y replicar la experiencia de las veedurías acá en Ecuador, para nuestro caso particular en el territorio guaraní. Y que simplemente a partir de esa experiencia nosotros hemos adaptado un poco a la realidad cultural, socioeconómica del territorio y del grupo con el que trabajamos. Y que nosotros, un poco adaptando la experiencia de Perú, hemos implementado nuestra veeduría, pero que en términos más bien de enfoque y de estrategia de implementación es un poco distinto, pero la base está ahí en la experiencia de Perú. Nosotros implementamos una veeduría que a la vez, una sola veeduría que responde a los intereses de todo el territorio guaraní y trabaja en los dos niveles, a nivel de la organización general como a nivel de las comunidades, pero es una sola veeduría. Más o menos es la figura, como para tener una idea, que nosotros hemos integrado los dos niveles que tienen en Perú a nivel de organizaciones y comunitario para hacer una sola veeduría, pero que actúa a los dos niveles. Y nuestros principales enfoques técnicos, operativos en territorio, básicamente responden a las directrices de nuestra estrategia de monitoreo de presiones y amenazas que fue construido justo para la intervención de este grupo técnico, de esta veeduría. Y básicamente ellos monitorean lo que se planificó o los indicadores que hemos desarrollado en nuestra estrategia de monitoreo para atender básicamente a presiones y amenazas en el territorio guaraní. Entonces, rescato, ¿no?, esto de tener una experiencia, de poner en práctica la experiencia que hay en Ecuador en el territorio guaraní, y que esto nos ha permitido a nosotros desarrollar este modelo que va resultando muy
muy útil y exitoso en el territorio WOW. Y parte de esa replicabilidad, como les digo, es lo que estamos haciendo en Ecuador, y me agradó muchísimo ver ahí en la presentación de Rebeca una imagen de nuestros vedores en el territorio WOW en acción. Eso es producto de lo que han exportado ustedes. Te agradezco un montón, Rebeca, y les agradezco un montón a todos, y bueno, ahí vamos desarrollando estos modelos en territorio que resultan interesantes. Excelente, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias a todos con esas interesantes preguntas, y particularmente muchísimas gracias tanto Rebeca y a todo el equipo de Corred por trabajar, bueno, por un lado por todo este arduo trabajo que han venido desarrollando, y por esta presentación de hoy día que realmente nos deja, sí nos deja como varios elementos de aprendizaje y también reflexión para un futuro, ¿no? Entonces con ello, ya para dar ya paso al cierre, que lo va a hacer Braulio, les invito a todos que puedan prender sus cámaras. Vamos a hacer igual como el ritual de siempre, de tomarnos una fotito al final. Ha sido sumamente interesante, y ahí, bueno, algunos temas que yo creo que se recalcan, digamos, de esta experiencia, es justamente este tema de una iniciativa que empezó en lo local y que se ha logrado institucionalizar y como reconocer también a otro nivel, y además adoptarse como una experiencia ya en otros países, como justamente alrededor de los cuales estamos trabajando con Amazonía 2.0. El tema de sostenibilidad, tanto de las veedurías, pero también de todas estas actividades, y se generaron varios temas para unas futuras sesiones también de aprendizaje y de reflexión y de debate, sumamente interesante también. Todo el proceso de capacitación, también clave todo este trabajo, porque eso es como uno de los elementos clave para asegurar el empoderamiento y asegurar también esta buena gobernanza. Entonces, todos los temas de capacitación que han sido claves, que se han venido desarrollando en Perú también. Entonces, con ello, le doy la palabra a Braulio, y bueno, si todos logran prender las cámaras, al final tomamos la fotito. Así que adelante, Braulio. Gracias, Karen. Felicitar y agradecer a Rebeca, a Pedro, a todo el equipo de Corred, y agradecerles a cada uno de ustedes su participación. Me da mucho gusto saludarlo también a Álvaro o a Tania, que han estado siguiendo a pesar de su alta agenda. Muchas gracias. Este es parte del proceso de aprendizaje colectivo. Creo que nos quedamos con muchos temas para poder discutir en el comité. El término de sostenibilidad, el real valor del bosque en pie, el tema cultural en la idiosincrasia de cómo ven el tema del bosque y cómo hacer de que lo legal sea rentable también. Entonces, es una tarea que vamos a seguir discutiendo. Gracias, Alejandra, por compartir esos documentos que nos han hecho, y ojalá programemos pronto una discusión sobre esto con mayor insumo legal de los marcos de cada país. Muchas gracias, que estén bien. Nos ha sido un gusto volverlos a ver, y para la próxima los seguimos invitando, y que tengan un bonito día y feliz semana. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a tomar la fotito. Yo les aviso cuando ya. A ver. Álvaro, está muy bravo. Esperen, yo quito este fondo que estoy como en el campo. Me gusta el fondo de Víctor Manuel. Qué hermoso. Yo quiero tener eso en mi jardín. No, pero ese es un fondo virtual. Sí, yo sé. Está en el pastizal, Víctor Manuel. Sí, faltan algunos, falta Jenny, Michael, Pascual, también te agradecemos, Miguel, si es que logran prender, y Rocha también. Excelente. Entonces ahí para estar todos. Listo, entonces 1, 2 y... Sí, no te... Ahí, aguanten, un ratito. 1, 2 y 3. Espérense un segundito, déjenme copiar la foto. Vamos a hacer una más, agradeciéndole muchísimo a Rebeca por esa interesante presentación y a todo el equipo de Corred por el magnífico trabajo que han venido haciendo. Entonces todos, 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Entonces estaremos en Muchas gracias. Sesión. Gracias a todos. Gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Sí, lindo resto de viernes y fin de semana. Saludos.